Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Les habla Mario Chepi, representando a la organización del fútbol del interior. Le damos a todos la bienvenida a esta reunión que hemos llamado capacitación en lo que tiene que ver con el protocolo para el fútbol del interior. Verdaderamente es un placer estar con ustedes. Miro la pantalla y no conozco casi a la gran mayoría, pero en algún momento en estas cosas del fútbol seguramente vamos a tener la posibilidad de saludarnos personalmente. La organización del fútbol del interior, en el momento que se habla de protocolos, hizo un llamado a aquellos profesionales que quisieran darnos una mano en este proyecto. Y es así que se suman al proyecto los doctores Jorge Pinazo, que es de Soriano, pero trabaja en Paysandú, el doctor Martín Atilio, que es de San José, Libertad, el doctor Enrique Ramos, que también es de Libertad, y por último, la magíster de apellido Vique, ¿verdad? Licenciada en psicología. Y es así, ¿verdad?, que el fútbol amateur, y en este caso especial la organización del fútbol del interior, como todos los otros, arma lo que se llama un cuadernillo, o sea, cada uno por su lado, o sea, fútbol sala por su lado, fútbol playa por otro, juveniles, femenino, segunda divisional B, y el sexto somos nosotros, la organización del fútbol. Esto, digamos, se entrega a la Secretaría Nacional del Deporte y ella lo envía al Ministerio de Salud Pública. Seguramente por razones de tiempo y para dar la mayor posibilidad, entre comillas, legal, diría yo, de que se pueda iniciar con los entrenamientos, no fue atendido cada proyecto en particular y surge uno en forma general para todo el fútbol del interior, para todo el fútbol amateur, perdón. Dentro de ellos, para nosotros, el fútbol del interior. Y es allí donde la organización, a través de consejeros, gente que tomó esto con mucha responsabilidad, al igual que lo hicieron los profesionales que nombré antes, a quienes, en nombre de la organización, les agradezco profundamente su trabajo, que fue maravilloso, pero por las razones que ya expresé, tenemos algo hoy generalizado. Y compañeros de nuestra organización han tomado, digamos, ese protocolo general y han trazado lo que podríamos llamar lineamientos para el fútbol del interior. Indudablemente que podríamos hablar muchísimo rato de esto, queremos hacer esta reunión lo más corta posible por la hora de la noche que es, después de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo le daría la palabra, después de agradecerle nuevamente la presencia de todos ustedes y el interés por esto, al señor secretario de la organización, a don Jorge Ortiz, para que se dirija hacia ustedes y posteriormente al doctor Luis Camargo, quien de alguna manera hará el resumen de ese lineamiento o de esos lineamientos trazados que
creemos que con muchísima responsabilidad debemos de atender todos los actores del fútbol. ¿Mm? Desde el entrenador, el dirigente, el kinesiólogo, el preparador físico, el canchero, ¿Mm? Y también debe haber muchos de ustedes hay que darle mucha difusión a esto y trabajar con muchísima responsabilidad, y creo que con mucha responsabilidad es que podemos poder sacar esto adelante, las prácticas. Esto no quiere decir de que ya vayamos a jugar al fútbol. Para la organización y para todos los que componen el Ejecutivo, primero la vida, primero la salud, más allá de que nos interesa generar fútbol. Pero, de vuelta, difundamos esto lo más, en la forma más permanente y en la mayor posibilidad, de todas las formas que lo podamos hacer, para que podamos tener, Dios mediante, un resultado que no tengamos que lamentar. Así que muchísimas gracias por estar, y los dejo con el señor Jorge Ortiz. Creo que con algunos nos conocemos, con otros no. Mi nombre es Jorge Ortiz, soy secretario de la Organización del Fútbol del Interior. Como decía Mario, recién tenemos un protocolo aprobado, que no es el protocolo que habíamos presentado, pero sí un protocolo que en definitiva nos permite, en caso de que las ligas así lo deseen, comenzar la actividad a partir del 13 de este mes. Indudablemente que el protocolo no es una... no es difícil de aplicarlo, sí requiere de mucha responsabilidad. Requiere de mucha responsabilidad y tenemos que darnos cuenta de que estamos en una normalidad totalmente distinta a la que traíamos hasta que se instauró el virus en el Uruguay. Sin ninguna duda que las prácticas y el inicio de la actividad no va a ser la misma que era hasta antes de este virus. Hay que tomar algunas medidas que están muy bien explicadas y que además nosotros hemos resumido en una hoja de ruta, en una bajada a tierra, para que sea más sencillo de entender. El hecho de que podamos iniciar las actividades significa que tenemos que tener mucha, pero mucha responsabilidad en cuanto a la aplicación de las medidas que este protocolo indica. Por todo es sabido que, todos lo saben a nivel nacional y a nivel del mundo, de que lugares que se creía que estaba resuelto el tema o que estaba muy bien controlado, se ha disparado nuevamente los contagios. Entonces, creo que nosotros, como actores del fútbol, como actores, como dirigentes, como médicos, como kinesiólogos, preparadores físicos, tenemos que tener la responsabilidad, discúlpeme que voy a silenciar, tenemos que tener la responsabilidad de aplicar el protocolo, que no nos va a eximir de que pueda mañana aparecer algún caso en nuestra localidad, de repente en nuestra liga o en nuestro club. No nos da las garantías, pero sí nos va a dar la tranquilidad de que hicimos responsablemente lo que las autoridades de la salud y el gobierno nos dijeron que teníamos que hacer. Porque hay una responsabilidad de parte nuestra como actores, de parte nuestra como integrantes del Ejecutivo de OFI, de parte de ustedes como allegados a los clubes, allegados a las ligas. Hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad tenemos que transmitírsela a todos, a cuerpo técnico, dirigentes, especialmente a los jugadores, de que
se siga el protocolo de acuerdo a lo que está indicado. Que no es un paraguas ni es un pararrayo, pero sí es lo que nos va a permitir que si mañana surge algún inconveniente, surge algún contagio, nos quedemos con la conciencia tranquila de que se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance y todo lo que las autoridades nos indicaron que hiciéramos para reiniciar la actividad del fútbol. Dios quiere que pueda ser así, de que podamos iniciar la actividad sin contratiempos, de que podamos iniciar la actividad sin tener que lamentar o sin tener que dar pasos atrás en esta puesta en marcha de la actividad deportiva. Indudablemente que requiere de mucha atención. No nos olvidemos que estamos en una nueva normalidad, como se ha dado por llamar. Requiere de mucha atención, requiere de mucha dedicación, de mucha responsabilidad. Y nosotros, junto con ustedes, con todos ustedes, somos los que tenemos que velar para que esto transite por el mejor camino. Ustedes son los referentes de las ligas, referentes sanitarios de las ligas, tendrán que transmitir todo lo que hoy escuchen y todo lo que hoy se les comente acá en esta reunión, tendrá que transmitirle a los clubes. Y una de las cosas más importantes es la responsabilidad con la que tenemos que actuar frente a este inicio de actividades, que no es obligación, que no es obligatorio. Estamos autorizados a iniciar las actividades deportivas a partir del 13 de abril, estamos autorizados por el Ministerio de Salud Pública y por la CENADE, la Secretaría Nacional de Deporte, en la fase 2. Cada cual puede empezar en la fase que quiera, o sea, en la 1 o en la 2. Estamos autorizados a empezar si queremos en la 2. Pero sí tenemos que tener la responsabilidad de cumplir con cada uno de los mandatos del protocolo. No quiero insistir más sobre el tema, creo que somos todos responsables. Como actores de esta sociedad, tenemos que actuar con responsabilidad. Le cedo la palabra al doctor Camargo, que va a hablar más sobre el tema específico de aplicación del protocolo. Y al final, si hay alguna duda, vamos a tratar de aclararla, pero si leyeron el protocolo y tienen los lineamientos, creo que las dudas se evacúan solas. De mi parte, muchas gracias. Luis, adelante. Bien, les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar acá. Indudablemente esto, como decía Jorge y Mario, es un tema de responsabilidad. Tenemos que tener bien claro que el virus ya está dentro de nuestra sociedad, ya está entre nosotros. Por lo tanto, lo más importante ahora es aprender a nosotros a cuidarnos, como decía Jorge, por si algún foco está entre nosotros. No es lo mismo que alguien que se haya infectado y que de repente se infectó en otro lugar, llegue a un entrenamiento y como nosotros seguimos estrictamente el protocolo, esa persona que llega al entrenamiento no tiene la posibilidad de contagiar al resto. Por eso que es muy importante y no debemos preocuparnos demasiado si hay un caso, sino que realmente tenemos que preocuparnos si hay un foco. Son cosas totalmente diferentes y ese foco va a estar en función, el no foco va a estar en función de la capacidad que podamos y la responsabilidad que podamos tener todos en cuidarnos siguiendo estos lineamientos. Ustedes verán que los lineamientos no son difíciles de cumplir, pero como en una sociedad como la nuestra, que no estamos acostumbrados a cuidarnos de esta manera, en un principio nos puede resultar un poco engorroso, pero después le agarramos la mano y no hay ningún tipo de problema. Está claro que OFI mandó hoy a todos ustedes lo que es el protocolo general que aprobó la Secretaría Nacional de Deporte y el Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una hoja de ruta que seguramente ustedes la tienen de antemano y estaría bueno que la estuvieran leyendo, porque en esa hoja de ruta nosotros pausadamente vamos a ir repasándola y después al terminar se va a abrir una lista de gente que quiera hacer alguna pregunta.
y di una pregunta, porque este tipo de charlas yo creo que tenemos que aprovecharla lo máximo posible para sacarnos todas las dudas que tengamos. Más allá de que si surge algún tipo de duda, pueden perfectamente preguntarnos o preguntarle a algún médico que esté en la localidad o al centro de salud que tengan, ¿verdad? Desde el punto de vista de la enfermedad. Así que, por lo tanto, vamos a tratar de ser ejecutivos y empezar el tema. Ahora estamos haciendo la fase 0 de este protocolo, que es justamente este tipo de actividad, donde vuelvo a repetir que hay que, tenemos que educarnos entre todos, por lo tanto sería bueno evacuar algún tipo de pregunta. Lo primero que vamos a ver nosotros, y ustedes ven ahí, son las distintas fases. En la fase 1, una de las cosas que se puntualizó es el traslado. O sea, que los deportistas van a acudir al centro en la opción del transporte que mejor garantice la distancia interpersonal de seguridad. Cuanto más aislado vaya el deportista entre su casa y el centro de entrenamiento, más cuidados vamos a estar absolutamente todo. El deportista que viene y lo que puede después contagiar a los demás. Vestidos, es importante que vayan vestidos con la ropa de entrenamiento. Es muy importante que cada uno en esta fase, en la fase 1, ya salga vestido desde su casa. El arribo a las instalaciones. Ingresarán a las instalaciones con lo necesario para entrenar. Ya vienen vestidos. Pero estaría muy bueno, porque ahí nosotros vimos que el contagio se da mucho con el tema de los celulares. Por lo tanto, sería bueno que estuvieran sin celulares, no pasarse un celular a otro, no mostrarse los celulares, pero estar sin celulares, ni lentes, ni relojes y ni alhajas. Perfectamente pueden llevarlo, lo ponen en una bolsita, lo dejan en el auto si tienen auto, si tienen un bolsito lo dejan en el bolsito, pero estaría bueno que entraran a los entrenamientos porque ahí es un lugar donde se pueden alojar los gérmenes. Será controlada la temperatura de cada funcionario y deportista presente mediante un termómetro y por parte de la sanidad, la temperatura de cada funcionario por un termómetro parte de la sanidad, o sea, que haya, o referente de COVID, al aire libre. Estaría bueno que antes de ingresar le tomen la temperatura. Normalmente lo que estamos aconsejando nosotros es tomar la temperatura con la pistola láser, que es mucho más rápido. Hay que averiguar precios porque hay precios en plaza que son bien accesibles. Pero acá hay que tomar la temperatura. Si se toman el tiempo, con un termómetro como el que tenemos normalmente, también podemos tomar la temperatura, pero no es lo aconsejable. Lo aconsejable es a distancia y con una pistola. Serán interrogados, cuando decimos interrogados, son preguntas del estado de salud propio. O sea, el compañero que vaya a practicar, el futbolista que vaya a practicar, el director técnico que vaya, los que están, deberían de ser responsables de no ir con síntomas que puedan sospechar esta enfermedad, ni siquiera este virus. Ni siquiera gripados pueden ir o resfriados. Entonces, se le va a hacer una consulta, que nosotros vamos a mandar una ficha general, digamos, que viene a ser como una declaración jurada, donde ustedes tienen que llenarla y estaría bueno que todos cumpliéramos exactamente con eso. Entonces, su estado de salud propio, el de todo el núcleo familiar, tienen que decir a ver cómo está el grupo familiar y contactos que hayan tenido. Se deberá llevar una ficha de estos datos proporcionados, pero esto, más que nada, es por si puede haber algún contagio o esa persona se identifica que tiene un contagio, se hace una trazabilidad. ¿Qué es una trazabilidad? Se sabe con quiénes estuvo, de dónde vino, dónde están, entonces inmediatamente lo del Ministerio de Salud Pública, cuando uno lo denuncia, va a ir a ver, a hacer lo que tenga que hacer. No vamos a entrar en lo que se hace cuando alguien es sospechoso de tener el COVID. La hidratación es individual. No se pueden pasar las botellas de agua, no pudiendo compartirse. Esto se debe realizar en todas las fases siempre. En todas las fases de aquí en más, el tema de la hidratación es fundamental y de la botella de agua individual es fundamental. Inclusive en el protocolo ustedes verán
que si hay algún tipo de club de selección que tiene botella para todos, estaría bueno individualizar esas botellas. Que cada uno siempre tenga su propia botella. Lo ideal es que la lleve desde la casa, pero si lo proporciona el club o el equipo, estaría bueno que estén individualizadas, que esas botellas no se intercambien de un día al otro. Se deberá llevar una ficha para compartir la misma. Esto se va a realizar en todas las fases y no, por supuesto, se va a compartir el mate. Eso cae de cajón, que el mate es una de las cosas que está terminantemente prohibido compartir. Esto es cuando llegamos al establecimiento de práctica. El tránsito y uso de las instalaciones. Todo dependerá de la situación sanitaria reinante en ese momento. Ustedes ven que nosotros, la sociedad, está cambiando permanentemente este estado de la... Inclusive se están, menos mal, en nuestro país, en el Uruguay, se están adelantando fases. Menos mal que se están adelantando fases, y entonces quiere decir que esto está cambiando. Entonces, esto va a depender de la situación reinante en ese momento. No se hará uso, estamos en la fase 1, ¿verdad? No se hará uso de gimnasios o vestuarios. Se deberá de marcar un circuito de tránsito seguro para los deportistas. Restringir el acceso a las instalaciones de todas aquellas personas ajenas al personal indispensable para el comienzo de la actividad. Vamos a tratar, y vamos a tener que explicar, a que no es bueno que con nosotros estén más que las personas que tienen que estar. Vamos a tratar de ser el círculo más cerrado posible, justamente por la responsabilidad del contagio, ¿verdad? Se deben saludar utilizando, como ya sabemos, los codos o verbalmente, como es aconsejado desde el comienzo de la pandemia. No se olviden ustedes que una de las formas más fuertes del contagio es por medio de partículas, de gotas que sale desde la boca. Por lo tanto, si el saludo es verbal, por supuesto que tienen que tener el tapaboca puesto. Acá no se nombró todavía, va a venir, pero está bueno que cuando se llega a las instalaciones, ya cuando se bajen de su vehículo, bueno, si van en ómnibus tienen que ir, pero siempre vayan con el tapaboca colocado. Por lo tanto, si el saludo es verbal, tienen que tener tapaboca. Si del lado contrario, se saludan, como saben, con el puño o con los codos. La charla técnica y las se realizarán en lugares abiertos, estamos hablando de la primera fase, en lugares abiertos, cuidando una distancia óptima de 2 metros entre cada uno de los participantes. Esto siempre vamos a repetirlo, y lo van a escuchar por ahí, que hablan de 2 metros, porque se calcula que por el peso que tiene este virus, que es más pesado que otros, el peso que tiene hace que al 1,5 metros o un poquito más caiga al piso. Por eso lo importante es la distancia, porque este virus viaja en las partículas que nosotros estamos dando con el tema de la saliva, por ejemplo, cuando conversamos. No nos olvidemos que el sudor no contagia. No hay ningún problema con la transpiración. El tema son las partículas que salen de nuestra boca. Fundamentalmente con el tema del verbo, estornudar, toser. Eso es lo que más lleva, digamos, este microorganismo a otro huésped. Si las condiciones climáticas obligan a entrenar bajo techo, se deberá cuidar el número de asistentes y deportistas de acuerdo con la superficie del lugar y usar alcohol en gel. El alcohol en gel es importante. En todos los lugares debería haber el alcohol en gel, porque inclusive cuando los deportistas lleguen, estaría bueno que cuando le estén tomando la temperatura también se hagan un lavado de manos con alcohol en gel. Durante el entrenamiento, con diferentes materiales, con barras, con pesas, como acuérdate, RX, cinturones, rusos, pelotas, etcétera, con cualquier elemento es bueno pasarles antes el alcohol. Se deberá realizar la desinfección con alcohol, ahí ya no es alcohol en gel, sino alcohol del 70%. Y tiene que ser por cada deportista lo tiene que hacer. Previo y posterior al uso, porque
antes puede haber venido alguno que no estuvo tan prolijo en hacerlo. Y después puede venir otro que no es tan prolijo en limpiarlo. Entonces siempre está bueno que nosotros nos cuidemos. Cuidando a los demás, nos estamos cuidando también nosotros. No se olviden ustedes, aprovecho a decir acá, que donde se detecte un COVID positivo en un equipo de fútbol, posiblemente ese equipo de fútbol tenga que entrar en cuarentena, eso lo van a decir. Entonces, por una persona podamos estar cerca de 15 días, todo un plantel en cuarentena sin poder entrenar. Deberán usar tapaboca dentro de lo posible, yo diría siempre, pero dentro de lo posible. Al finalizar el entrenamiento y de acuerdo con las normas sanitarias vigentes, volverán a sus vehículos o con tapabocas y se retomarán y van a retornar a sus domicilios sin las escalas posibles. No se olviden acá también que estamos en la fase 1, después va a cambiar, pero en la fase 1, que va a durar unos 15 días más o menos, eso va a depender de... el tema de la fase, lo importante también, compañero, que tenemos que saber, es porque 14 días demora más o menos el virus en manifestarse en nosotros. Entonces, más allá que encontremos un cuadro, estemos en un cuadro que esté entrenado, porque estuvo entrenado en otros momentos, está bueno respetar las fases por un tema también de contagio y no tanto de preparación física. Nosotros estimamos que las fases se van a cumplir porque los cuadros deben estar en 0, en menos 0 o con muy poquito entrenamiento. Así que, por lo tanto, nadie va a estar en contacto o jugar una práctica sin haberte pasado por un complemento físico importante que como mínimo demora 15 días, ¿verdad? O sea que van a volver a su domicilio sin bañarse, eso es uno de los riesgos que corremos al primero, y sin hacer la menor escala posible, para llegar y nuevamente bañarse y tener su esterilidad. Por lo tanto, el arribo al domicilio, ahora estamos arribando al domicilio, se dirigirán inmediatamente a bañarse. Estaría bueno limpiarse de todo aquello posible que podamos tener, para recién posteriormente tomar contacto con el grupo familiar y el resto del domicilio, porque nosotros podemos llegar, tener contacto con nuestros familiares, traer el virus y resulta que le estamos contagiando a nuestros familiares. Después, pasamos a la fase directamente, la fase 1, que la fecha de comienzo y las medidas de seguridad serán determinadas por las autoridades responsables de cada localidad del país y de acuerdo con la situación epidemiológica de cada momento, siempre respeto las indicaciones, por supuesto, de la fase 0 a la 4, ¿no? En principio, podrán tener la duración que los cuerpos técnicos así lo entiendan, según evaluación sanitaria y técnico-física, en que se encuentre la 4 fase que será de campeonato. ¿Por qué se dice esto? Después vamos a decir lo que aconseja OFI. Porque ahora, digamos, a partir del lunes, salió una declaración de la Secretaría Nacional de Deporte que ya se puede hacer fútbol de contacto, ¿verdad? A partir de este lunes. Pero nosotros recomendamos que a partir del lunes comencemos igual la fase. Aunque podamos hacer de contacto, recomendamos no hacer el contacto. Empezar la fase de este modo como lo venimos haciendo nosotros. Porque, ¿qué pasa? Hay otros equipos que de la divisional A o de la divisional B de acá de profesional de Montevideo que ya se están haciendo. Entonces este protocolo es más general, digamos, por eso está esta frase acá. Por lo tanto, OFI aconseja que cada fase no podría durar menos de 15 días por razones sanitarias diferentes los casos. La fase 1, ya habíamos hablado, ahora vamos directamente a la fase 1, los entrenamientos en grupos reducidos, en lugares abiertos, si las complicaciones climáticas lo permiten, y con distancia óptima entre los participantes de por lo menos 2 metros. No se realizará contacto, entrenamiento físico, mínimo contacto, pelota en forma colectiva. Se tratará de no realizar ese tipo de actividad. Esta duración estamos aconsejando 15 días. Fase 2. El equipo comenzará a entrenar con mayor intensidad y de forma colectiva luego del reacondicionamiento físico individual, pero cuidando el contacto. No se olviden que los equipos de Montevideo profesionales, y si uno ve inclusive los de Europa, han tenido cerca del 30 o el 40% de lesiones por empezar antes las fases y las etapas. Vamos a tratar de acondicionarnos bien nosotros para
nos salvamos del virus, pero resulta que nos lesionamos. Así que vamos a tratar de completar lo mejor posible. Tanto el traslado, perdón, acá me pasé, relacionamiento físico individual, serán evaluados por el médico del equipo o referente de COVID al llegar al entrenamiento, con toma de temperatura y cuestionario de síntomas. Lo mismo que la fase anterior de lo que habíamos dicho. Tanto el traslado como el arribo y las condiciones de este deben mantenerse en la etapa de forma idéntica a la fase 1. O sea que seguimos exactamente igual de cómo comenzamos. Lo que va cambiando acá es la forma de entrenamiento, que ya podemos empezar a colectivizar más. Podrán utilizarse los vestuarios en la fase 2, podrán utilizarse los vestuarios, y en caso que exista un equipier, él mismo entregará la ropa de entrenamiento con las medidas de higiene recomendadas. Usarán tapabocas en lugares de escasa ventilación. En recintos pequeños se debe evitar el gran conglomerado de deportistas, recomendándose dividir el plantel en subgrupos. La charla técnica podrá ser colectiva, cuidando la distancia óptima de 2 metros entre todas las personas. Se dan cuenta que se sigue repitiendo, porque lo importante acá es justamente no contagiarse. Ya se podrá empezar a usar los vestuarios con ciertas precauciones. Se deberá evitar el contacto físico en esta fase durante los trabajos diseñados por el preparador físico, y podrán utilizar duchas con su toalla y elemento de higiene personal sin compartir. Estaría bueno decir también que en la ducha, si hay más de uno, si hay posibilidades, dejar una ducha de intermedio. O si hay una ducha sola, bueno, esperar un poquito a que el compañero salga para poder entrar, y siempre tratar de mantener esa distancia. Se deberá evitar el contacto físico en esta fase durante los trabajos diseñados por el preparador físico. Como dije anteriormente, podrán utilizar las duchas con toalla y elemento de higiene personal sin compartir. Lo repito porque es importante esto. Fase 3. Prevención siempre igual a las etapas anteriores. Se comenzarán a generar partidos amistosos en la fase 3. Ya empezamos con los partidos amistosos, teniendo, en caso de que se disputen en otra ciudad esos partidos amistosos, el debido cuidado en los traslados, aconsejándose realicen en automóvil de particulares en números antes referidos. De realizarse traslados colectivos a lugares de entrenamientos o estadios rivales, se debe de desinfectar el ómnibus y utilizar tapaboca durante el traslado. Más o menos ustedes ven que son los mismos conceptos. Evitar el transporte de personas ajenas al plantel. Volvemos a estar lo más reducido posible. Perdón. De realizar traslado colectivo en lugar de entrenamiento, evitar el transporte de personas ajenas al plantel, cuerpo técnico y sanidad y funcionarios a cargo de los materiales. Ahí tenemos que tener claro que reducir un poco más los materiales cuando hagamos estos traslados. Concentraciones. Se recomienda que sean individuales y domiciliarias. En caso de disputa de partidos en otros departamentos, se recomienda viajar el mismo día, o sea que no se queden en otro lugar. Y siempre que exista necesidad imperiosa de realizar concentraciones, deberán tomarse en cuenta estricta medida de distanciamiento. Se dan cuenta que el distanciamiento y el cubrirse es fundamental. Se debe hacer la declaración jurada antes de subir al bus, al micro, etc. La declaración jurada es exactamente por lo mismo, es de los dos equipos, por cualquier tipo de contagio que haya, poder tener la trazabilidad y enseguida saber dónde atacar. Fase 4. Comienzo de la competencia. Se aconseja evitar compartir botellas de hidratación, mate y elementos de higiene personal. En eso seguimos igual. La desinfección de los materiales de entrenamiento es igual y debe continuarse conforme a las pautas establecidas en el documento de higiene ambiental. Ustedes van a encontrar en el anexo 2 recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para la limpieza, desinfección y gestión de residuos de instalaciones, lugar de trabajo y espacios públicos no sanitarios. Ahí encuentran toda la documentación. Ustedes tienen este material, la buscan y lo encuentran. Los cuerpos técnicos, los cuidados en seguridad e higiene personal serán idénticos, tanto técnicos como ayudantes, preparadores físicos,
idénticos a los del deportista, en cada fase, desde su salida del domicilio, traslado, arribo, estadía y retiro de las instalaciones del club. Técnicos y preparadores físicos decidirán en cada etapa y de acuerdo a normativas sanitarias en cada momento qué tipo de trabajos, qué jugadores y en qué instalaciones se realizarán los entrenamientos, informando a los deportistas previamente para evitar conglomerados en la primera fase. Acá juegan un rol muy importante los entrenadores, los preparadores físicos y por supuesto pues seguimos insistiendo que la responsabilidad personal juega un rol muy importante en todo este protocolo. Para terminar, y antes de las preguntas, nos gustaría a nosotros comentarles a ustedes, está ahí también, qué es lo que a nosotros nos tiene que advertir que podamos diferenciarnos en lo que es un resfrío o una gripe común a lo que es el COVID-19. Se va a tener fiebre. Está claro, y yo creo que todos lo saben, pero no está de más decirlo, que nosotros podemos tener el virus, podemos contagiar, pero no tener la enfermedad. Por lo tanto, los síntomas no los tenemos y podemos contagiar. ¿Está claro? Por eso en el fútbol profesional, que tiene más disponibilidad, se le hace hisopados. Acá no se va a hacer hisopado. No porque no sea necesario, es que es un elemento muy caro para poder aplicar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. La fiebre, la tos seca, no la tos que estamos acostumbrados, sino la seca, cansancio, y eso es fundamental. Y después otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato y el gusto. Esto es importante. Son todos accesorios, ¿verdad? Erupciones cutáneas, pérdida del color en los dedos de las manos y de los pies. Todas estas son cosas que nos puede llevar, pero claro, cuando estas cosas nos aparecen, ya por lo menos tenemos unos 10, 15 días ya de incubación. No es inmediatamente a que aparece esto, en los casos que van a presentar, ¿verdad?, la enfermedad. Acá es importante también recalcarlo, que no está en la hoja de ruta, está en el protocolo, pero es importante que si en el equipo, como ayudante, como encargado de la sanidad, como los que más tienen que cuidarse, son los que tienen arriba de 65 años. Pero no por un tema de contagio, es por un tema de cómo salir después en el caso de que tome el COVID. Nos resulta mucho más difícil después la reintegración, digamos, o más difícil el salir de esto si tenemos arriba de 65 años. Y si todavía tenemos algún otro tipo de complicaciones, es peor todavía. Por lo tanto, todos aquellos que tengan más de esa edad, o abstenerse de ir o ir debidamente protegidos. Por ahora, Mario, Jorge, es en cuanto podemos decir referente a la línea que marcamos nosotros de lo más importante del protocolo, que ustedes deben de tener el protocolo, que es muchísimo más completo, por supuesto, y que pueden tenerlo. Lo último para decir, que tienen que estar muy en contacto, si no tienen un médico en el club, con la parte sanitaria de cada uno de las localidades nuestras, ¿verdad? Es fundamental tener un contacto directo e inmediatamente que surja algún tipo de esto, consultar lo antes posible. Yo lo dejo por acá y bueno, y las preguntas del caso. Jorge. Ah, perdón, Jorge. Yo creo que sería bueno, me olvidé de la declaración jurada, que son 3 renglones, pero estaría bueno marcarles que esta declaración jurada sea al principio, ¿tá?, como yo lo había dicho, y después si salen y juegan alguna partido amistosa afuera. Ustedes la tienen a la declaración jurada ahí, así que no la voy a leer, creo que ya hablé demasiado. Ahora sí, Jorge. Bien, como ustedes se habrán dado cuenta, este protocolo abarca lo que es la parte de entrenamiento
y competencias sin público. El Ejecutivo hoy resolvió empezar a trabajar en el protocolo para competir con público. Eso, obviamente que estas etapas, si las cumplimos de acuerdo a lo planificado, va a llevar unos 40 días, 45 días. Estamos hablando que para los primeros días de septiembre estaríamos en condiciones de empezar a competir. Quiere decir de que para esa fecha nosotros pensamos ya tener una respuesta de la Secretaría de Deportes del Ministerio con relación al público, a los aforos de las canchas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es poder llevar a cabo estas 3 etapas primeras, que son las de preparación de los equipos de los jugadores para estar prontos para la competencia. En esto consiste la pequeña capacitación y la pequeña entrada en contacto con el protocolo y con los lineamientos de seguridad ante esta situación. Quienes participaron hoy de esta reunión no tienen por qué hacerlo el viernes va a ser exactamente igual, con los que no se pudieron conectar hoy por temas de tiempo, temas de problemas técnicos. Digo, por aquí estaría, le deseamos a todos que puedan transmitir fundamentalmente la responsabilidad que nos cabe a todos ante esta situación y la posibilidad que tenemos de reiniciar las actividades deportivas, por lo menos en el interior, tomando algunas precauciones. De mi parte nada más. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, les agradecemos mucho el tiempo que dedicaron. Tratamos de ser lo más breve, lo más conciso, en algo así como 45, 40 minutos, pudimos darle un pantallazo de lo que la Organización del Fútbol del Interior, conjuntamente con AUS y la Secretaría de Deportes del Ministerio de Salud, tratan de dar a conocer para que podamos realizar la actividad deportiva con un mínimo de garantía. Por mi parte, muchas gracias y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Jorge, buenas noches. Sí, buenas noches. Juan García de Cerro Largo. Sí. El protocolo que circula por redes sociales no está tan desglosado como lo explicó Luis recién. ¿Eso va a llegar a las distintas asociaciones? A ver, a través de una circular de OFI llegó a las ligas, cada uno de ustedes representantes de alguna liga, llegó a las ligas el protocolo y llegó lineamientos a seguir del protocolo de OFI. Los lineamientos son 3 hojas. El protocolo tiene, creo que 30, 31, 32 hojas, no me acuerdo, en este momento. Carillas, perdón. Estos lineamientos, que es un resumen de la parte fundamental, que es los entrenamientos, son 3 carillas. Y en la liga tiene que estar, porque OFI lo hizo circular a través de las afiliadas, tanto el protocolo aprobado como los lineamientos. O sea que estaría bueno que lo pidan en su liga, respectiva liga, que ya lo tiene que tener, porque se mandó hoy a la mañana. Gracias. Todo lo que hablamos ahora está en los grandes lineamientos del protocolo. ¿Ah? Bueno, respondiéndole un poquito a Juan García y a todos los que hayan tenido la misma interrogante. ¿Qué puede pasar? Esto se envió a las ligas, como bien lo decía Jorge, ¿verdad? Hay ligas que todavía permanecen cerradas. Entonces, quizás por esa razón, ustedes no tienen la documentación. Estaría bueno, si es que sucede esto, bueno, dirigirse, por ejemplo, a la misma organización, gerencia@office.com, o pedirle a alguien encargado de la liga que encienda la computadora e imprima esta documentación, porque es muy valioso tenerla, leerla y releerla, difundirla como el compañero de ejecutivo,
pegarla en algún lugar visible, ¿verdad? De los clubes, a donde tengamos acceso los actores del fútbol, ya sean dirigentes, técnicos, jugadores, etc. O sea que si no lo tienen, puede haber sido la causa esa. Dirigiéndose a gerencia@ofi, de repente proporcionan un contacto donde se les pueda llegar vía mail sin ningún inconveniente. Jorge, una pregunta. Totalmente a la orden. Jorge, Fernando Zuccolini. Sí. Así que lo que a mí me quedó, una de las cosas que me quedó claro, y te quiero preguntar, es que hasta dentro de 45 días nosotros no sabemos si vamos a competir o no. ¿Cómo no te escuché la última parte, Fernando? Que hasta dentro de 45 días no sabemos si vamos a poder competir o no. No sabemos si dentro de 45, dentro de 30 o dentro de 20 o dentro de 60. Sí. No sabemos. Pero entendemos de que si nos dan la posibilidad de iniciar las actividades de práctica, quiere decir de que existe la posibilidad de que podamos competir, ¿no? Y que lo podamos hacer con público dado, porque este protocolo, si bien abarca toda la OFI, nosotros lo encaramos fundamentalmente por el lado de las ligas. La gente que va al fútbol en el interior, en las ligas del interior, no es la misma que va a ser en el rodeo, ¿no? O sea, digo, en cuanto a cantidad. Y así como se han ido habilitando espectáculos públicos y espectáculos en lugares cerrados, nosotros tenemos la esperanza de que si nos dieron la posibilidad de iniciar las actividades, es porque puede haber una posibilidad de que se pueda jugar con público. Tanto la Secretaría como AUF y el Ministerio tienen bien claro que OFI sin público no va a jugar. No puede jugar, es inviable. Digo, apostamos a que, y esto es muy personal, no quiero comprometer a la OFI, ni quiero comprometer a AUF ni a nadie. Digo, nosotros, yo personalmente apuesto a que en 45 días una respuesta. Es más, ya hoy se decidió de parte de OFI trabajar en un protocolo de competencia con público para presentarlo al Ministerio y a la Secretaría, ¿no? O sea, que estamos haciendo el máximo esfuerzo para que lo antes posible podamos saber cuándo podemos iniciar la actividad con público. No depende de nosotros, no depende de la Secretaría, no depende del Ministerio, depende de cómo se comporte la epidemia en el Uruguay. Y bueno, si nosotros practicamos 30 días y no tenemos ningún tipo de contagio, ningún tipo de efecto dentro de lo que es la estructura del fútbol del interior, bueno, eso es un buen argumento para que nos vayan dando un poco más de posibilidades de jugar con público, ¿no? Ahora, si entramos a entrenar y tenemos un poco en Salto, uno en Colonia, uno en San José y otro en Tacuarembó, bueno, justamente nacidos dentro de lo que es la práctica del fútbol, eso nos va a jugar muy en contra y es muy difícil que podamos conseguir la autorización para jugar con público. Por eso yo remarcaba al principio la necesidad de tomarlo con mucha seriedad esto, porque es lo que nos va a permitir seguir avanzando. Pero hoy no te puedo garantizar nada, y nadie te va a poder garantizar de que en septiembre vamos a jugar con público. Tenemos que hacer los deberes bien y esperar a ver cómo se comporta la pandemia en el resto del país. Jorge, Perfecto. hay un Roberto Sosa que está con la manito ahí levantada, muy prolijo, y no sé si no, pero está con la mano azul levantada. Roberto Sosa. Bueno, buenas tardes. Yo soy Roberto Sosa, soy de la Liga General Artigas de Tala. A mí me quedaron algunas dudas que las tengo aquí anotadas, que fui anotando. Con respecto al tema de la declaración jurada, me quedó la duda. La declaración jurada la debemos realizar al inicio de la fase 1, digamos, y después no me quedó claro en el tema de los juegos, de los partidos. ¿Es en todos los partidos o solamente en los partidos que se juegan fuera, digamos, del departamento? A ver, nosotros no entendemos que estén los amistosos, porque los amistosos
estamos recibiendo un grupo de gente que no está compartiendo con nosotros el entrenamiento diario. Bien. Entonces, como no está compartiendo con nosotros el entrenamiento diario, es bueno tener saber por si nos contagiamos nosotros o del otro cuadro que contagia, inmediatamente saben contra quiénes jugaron. Es un tema de disciplina para la trazabilidad posterior después de poder lo antes posible detectar de dónde vino este virus. Perfecto. La otra consulta es con respecto a la fecha de comienzo, que se dijo algo del 13 de julio, si no entendí mal, para poder arrancar con la fase 1. Los comienzos de entrenamiento me refiero. ¿Contesto, Mario? Sí, adelante, Luis. Sí, A partir del 13, para la Secretaría Nacional de Deportes, se puede empezar a hacer el entrenamiento de contacto físico. Bien. Quiere decir que nosotros, OFI, determinamos que los técnicos y los preparadores físicos definan. Si ustedes ya tienen esta preparación, hay un equipo que tiene la fase 0, conoce perfectamente lo que OFI reconoce, y empieza mañana, pero sin contacto físico, a hacer entrenamientos individuales, sin pelota, con todo. Nosotros entendemos, yo entiendo que mañana pueden empezar. Bien. El tema es que depende mucho de los técnicos y aconsejamos que todos más o menos comiencen por un tema de partidos, de lesiones, más o menos al mismo tiempo. Pusimos la fecha del 13 porque el 13 pueden ir al entrenamiento y hacer algún tipo de trabajo más, pero respetando lo que dice la Secretaría Nacional de Deportes, que del 13 pueden compartir la pelota, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro. ¿Claro, Roberto? Perfecto. En el protocolo hay una parte que habla de que los clubes tienen que establecer un referente sanitario para encargarse de todo lo que es el referente sanitario de los clubes, es el que tiene que cumplir la función de hacer las declaraciones juradas, tomar temperatura, todo eso. El referente es el que el equipo tiene, o tiene, y el equipo tiene que va a ser el responsable de que las cosas se hagan. Si el protocolo lo hace otro, que lo haga, pero él es el responsable de que ese protocolo lo haga otro. Es de una manera tener a alguien referente para que nos diga a los que en algún momento le vamos a preguntar, inclusive el referente tiene que ser el que él lo haga, pero que se haga, que lo denuncie inmediatamente a la sanidad para poder actuar en función de la trazabilidad. Por lo tanto, el referente puede hacerlo él o puede derivarlo. Bien, y en el caso que tenga que denunciar alguna situación, ¿dónde lo tiene que denunciar? Y a los más cercanos que tengan ustedes de salud pública, que inmediatamente saben cómo proceder. Perfecto. Bien, por mi parte eran todas las dudas que tenía. Paola estaba pidiendo la palabra. Buenas noches, soy la presidenta de la Liga de Fútbol Vinos de Corrales. A nosotros tampoco nos llegó el protocolo. No te escuchamos, no te escucho. Un poquito el volumen. Yo no escucho por lo menos. Hola, ahora sí. Sí. Ya. Soy Paola Túnez, la presidenta de la Liga de Fútbol Vinos de Corrales. A nosotros tampoco nos llegaron los formularios. Decía el presidente recién, Mario, envíen un mail a gerencia@ofi.com.uy solicitando que le envíen a su mail tanto los lineamientos como el protocolo aprobado. Se envió a todas las ligas, pero si alguien personalmente lo quiere, lo puede pedir a gerencia de OFI. Se le va a reenviar. En mi caso soy yo la que manejo los mails y no me llegó. Hoy lo único que llegó fue estado de cuenta nomás. Reclamalo a gerencia. Reclamalo porque tiene que haberlo enviado, o tiene mal el correo, algo pasó. Pero estoy seguro, yo estuve esta tarde en las oficinas de Office y estaban trabajando y tenían habían enviado a todas las ligas. Capaz que hubo algún problemita o algo. Pero reclamalo que no es una información confidencial, al contrario, es para todos ustedes. Ok, muy bien, muchas gracias. Por favor.
Bueno, Jorge de Manuel Priario. Sí, buenas noches. adelante, Emanuel. De Salto, la pregunta es esta. Yo sé que está dentro de la órbita de OFI todo lo que plantearon, el protocolo que se pudo armar, da indiscutiblemente en lo posible respetar la fase. Y todo comenzaría a partir del lunes. Más allá de que sea de OFI, y ahí va la pregunta mía, hay ligas que son paralelas. Un ejemplo acá en Salto, tenemos fútbol senior, fútbol comercial, futsala. ¿Cómo se maneja? Les pregunto porque capaz que ustedes pueden tener la respuesta, o si no, díganme a qué lugar podemos dirigirnos para poder que nos den una respuesta. Debido a que mañana seguramente, o ya hoy, o al médico que está en la reunión, o al otro profe, le van a preguntar de otras ligas que no tienen nada que ver con OFI, ¿sí? Pero que forman parte de la sociedad. O sea, esto más allá que es de OFI, ¿sí? Es un protocolo madre que la sociedad en sí, o los deportistas, ya sea de la liga que estén jugando, tienen que respetar. A ver, doctor Luis, si me puede dar una contestación en cuanto a eso. A ver si entendí la pregunta. Te voy a decir a ver si entendí la pregunta para dar la respuesta lo más correcta posible. Bien. Tú decís, otros que juegan al fútbol, no tiene por qué ser una liga aparte que haya en Salto, sino que, por ejemplo, los salones que pueden recibir gente de fútbol 5, que pueden recibir gente de todo lo demás, si pueden usar este protocolo, o dónde tienen que recurrir, qué es lo no entendí la pregunta. Mirá, te lo explico de vuelta. Fútbol senior, un ejemplo, que generalmente en todos los departamentos hay fútbol senior. Es una liga organizada, pero que no está... Que no siguen los parámetros de OFI porque esa parte. Pero es una liga que está organizada. Juegan al fútbol, equipos, o sea, sábado a sábado está organizado. Esa liga, ¿sí? En el caso que mañana vengan y nos pregunten a nosotros, bueno, ¿podemos comenzar el campeonato, por ejemplo? ¿Podemos comenzar como cualquiera? ¿O tenemos que respetar este protocolo que mandó OFI? Correcto. Ahora entendí. A partir del lunes, a ver, ¿quién define esto y mañana puede, no sé, ir a inspeccionar? Primero, el gobierno que lo está inspeccionando, el gobierno está recomendando. Bien. Nosotros, como somos toda una organización, tenemos que respetar y tenemos que seguir todos los pasos del gobierno a través de la Secretaría Nacional de Deporte, y además ahora pertenecemos a AUF, por lo tanto tenemos que rendir cuenta a AUF, por lo tenemos que estar prolijitos. Tenemos que respetar lo máximo posible desde el punto de vista institucional este protocolo. Pero lo más importante acá es justamente no contagiarnos. Más allá del respeto, no contagiarnos. A eso es lo que voy. Exactamente. Por lo tanto, estaría bueno que todas esas ligas que tú decís tomen como base este protocolo como tratamiento sanitario para poder definirse. Desde el punto de vista de autorización, cuando la Secretaría Nacional de Deporte dice a partir de lunes pueden hacer tal cosa, no es ni para OFI ni para AUFRI, es para toda la sociedad. Perfecto. Uruguaya, que se puede hacer, pero lógicamente tienen que seguir protocolos. El tema es cómo lo controla. La Secretaría Nacional de Deporte le pasó una responsabilidad que algunos departamentos lo tomaron y otros no lo tomaron, de fiscalización a las intendencias. Pero algunas intendencias, esto fue tratado en el Congreso Nacional Intendente, pero algunos lo tomaron y otros no lo tomaron. Entonces, los que realmente pueden controlar son ellos. Pero creo que tú vas más allá del control, tú vas de la responsabilidad de hacerlo. Yo creo que deberían cumplir lo máximo posible porque nuestro protocolo, APEOR y de OFI, es un protocolo no tan estricto como el que salió desde la AUF directamente. Por lo tanto, yo creo que pueden cumplirle a esa gente y ojalá lo puedan cumplir. No sé si quedó contestado. Perfecto. Era la contestación que quería. No, por favor. Bueno, no sé si... sí, Ismael está pidiendo
la palabra. No tenés audio, Ismael, no tenés audio. ¿Ahora? Ahora sí, adelante. Buenas noches. Ismael de Mercedes. Consulta. El tema de acá de Mercedes, los clubes aparentemente como ya definieron de que no iban a jugar el campeonato, acá, el campeonato local. ¿Qué pasa en ese caso? Pregunto este tema porque el tema de acá hay sub-15 y sub-18, sub-14, sub-15 y sub-18. El tema está de que la sub-15 va a ser 2 años que no van a poder competir o no van a competir directamente, y ya el año que viene ya la sub-15 va a cumplir 16 años. O sea que serán contados con los dedos los que puedan jugar en sub-18. ¿Qué pasa en ese caso? Nosotros, yo como entrenador y la Asociación de Entrenadores de Soriano, estamos viendo la posibilidad Estoy de acá que con el coso todos esos niños, esos chicos de 15 años, puedan competir, porque nosotros lo queremos sacar de la calle, porque es el tema de que ya el año que viene con 16 años, como digo, son muy contados con los dedos los que puedan jugar en sus 18. O lo que se puede, a través de OFI, plantearle a la liga de que en vez de su 15, puede ser su 14, su 16 y su 18. A ver, Ismael. No sé si queda claro, Lolo. Sí, yo entiendo. Yo creo que lo tuyo va por otro lado, ¿verdad? Creo que es la preocupación de todos los dirigentes de que no haya fútbol en alguna liga, y sobre todo hablando del fútbol juvenil, ¿no? Ya que el no participar significa esa pérdida de retención en las listas, ¿no? Bueno, pero es un tema totalmente distinto a este. De todos modos te vamos a responder. Lo que va a intentar hacer la organización ahora es ver o hablar con las ligas a través de nuestros consejeros de las poblaciones, etc. Tratar de rever si es posible hoy, con un escenario distinto, reitero, que revean la situación y de alguna manera hacer ver tal cuáles son las disposiciones reglamentarias por los derechos que le llamamos federativos. Pero cualquiera sea la categoría, sub 14, sub 15, sub 17, sub 18, absoluta, cualquiera tiene que hacer este protocolo, ¿verdad? O sea, hoy no estamos hablando de, como ya se dijo, de jugar. Simplemente estamos en la etapa de preparación. Y modestamente entiendo que es mejor una preparación con un protocolo, con lineamientos, como lo que está manejando OFI, que estos muchachos, como pasa en localidades vecinas a Mercedes, y eso lo saben, los muchachos jugaban al fútbol desde las 10 de la mañana hasta la puesta del sol, sin ningún control. Entonces digo, bueno, esto nos permite, este protocolo nos permite de alguna forma estar cumpliendo las recomendaciones de la SENADE y del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, y todo lo demás depende de las ligas, de sus dirigentes, tema que, digamos, escapa a este punto, pero que también, ya que estamos, también nos comprometemos a reverlo con todos aquellos que han dicho no jugar. No sé si te alcanzo a responder, Ismael. Sí, no, está bien. Y no, esa era la consulta que yo quería, ya que
que estamos todos con el tema del Bien. protocolo. Sí, sí, Gracias. Paola. No, por favor. El inicio del campeonato sería septiembre, capaz. Antes no habría chance. Paola, no tenemos una fecha, ¿verdad? Lo que sí estamos autorizados es que a partir del lunes 13, podamos empezar con las fases. Tú puedes saltearte en la fase 1 y empezar con la 2, ¿verdad? Lo que recomienda la organización Ahora es una pregunta. Acá. es cumplir todas las fases. Más o menos hay marcadas entre 15 y 20 días entre una fase y otra. Como lo decía hoy al principio, ¿sabes cuál es la preocupación más grande para nosotros? Es la vida y la salud. No tenemos apuro de que empiece el fútbol. Más allá, como dirigentes, representamos a todo el fútbol del interior, nos han llevado ustedes a este lugar, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para generarlo. Pero en una situación inesperada como esta, tan dura y tan ingrata, hoy por hoy te diría, no podemos presionar a que las ligas jueguen a partir de septiembre, primero, septiembre 15 o septiembre 30. O sea, estamos en las fases preparativas, y cuando la CENADE, cuando el Ministerio de Salud Pública, nuestras autoridades de gobierno nos indiquen, ahí podemos con mucho gusto ayudarlos a que generen algún tipo de campeonato si necesario en vuestras localidades. Mario. Sí. Siendo optimistas, ¿qué visualiza a futuro la organización del fútbol del interior? ¿El torneo de selecciones? ¿Algo más? ¿O va a quedar exclusivamente en lo que es la independencia de cada una de las asociaciones en sus torneos locales? Siendo optimistas, ¿verdad? ¿Qué se visualiza? Exactamente. Bueno, perdón. El Ejecutivo ya decidió, por votación unánime, que por el año 2020 no se va a jugar el campeonato de clubes campeones. Es decir, que nos queda hoy por hoy finalizar el campeonato de selecciones, donde quedan 8 clasificados en categoría absoluta y 8 en categoría sub-17. Ese es un compromiso que tenemos de finalizarlo, siempre que se den las posibilidades y las garantías mayores. O sea, 100% garantía creo que no lo tiene nadie. Porque se dan las mayores garantías de finalizar. Finalizar ese campeonato. Y en las ligas, digamos, son las que, después de cumplir todas estas fases del protocolo, y si el gobierno o las autoridades de gobierno lo autorizan, pueden organizar sus campeonatos internos. Pero OFIN no los obliga. Hay un reglamento que sí obliga a los... pero bueno, todo dependerá de cuál sea las posibilidades que también que tengamos de jugarlo. Porque el reglamento es como la ley, es frío, pero bueno, si se da una situación irreversible, que el gobierno y la CENADE nos dice, y Salud Pública, no es posible, porque bueno, ojalá que no sea, la pandemia evoluciona y no involuciona. Bueno, habrá que hacerle un ajuste a esa reglamentación, porque no es una culpa de las ligas, o de los clubes, o de la propia OFI, sino que es una disposición de gobierno. Pero reitero,
campeonato de selecciones, en lo posible, vamos a finalizarlo. Si hay que hacerle algún ajuste al campeonato en cuanto a lo que está establecido, en la forma de disputa, no digo de quitarle ida y vuelta, pero si se puede jugar con público, quedaría como está. Si no se puede, hay que ver otra posibilidad. Y las ligas quedarían entonces, como ya dije, libres de organizar sus campeonatos a partir, reitero, que las autoridades así lo dispongan. Yo tendría otra consulta para hacer. Sí, bien, con respecto justo a lo que estaba diciendo Chefi ahora al final, o sea, nosotros tenemos alrededor de 15 días para trabajar en cada fase, pero no podemos, digamos, entrar en una fase, como puede ser una fase 3 o una fase 4, si la Secretaría Nacional de Deporte no lo autorizó antes. No, las fases están autorizadas así como está. Yo me voy para allá. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 4. Lo que sí podés saltearte es la fase 1 y empezar el lunes, en lugar de esa práctica individual, empezar en una práctica grupal. Podés empezar en la fase 2. Perfecto. A lo que voy es que si en determinada liga, por ejemplo, se llega a la fase 4 antes que en otra, porque se arrancó 15 días antes o 15 días después. O sea, no hay una fecha, digamos que no hay que esperar una autorización de la Secretaría Nacional de Deportes. Ya estaría autorizado a arrancar la fase 4 en el caso que se fueran cumpliendo cada uno, o sea, de la competencia. La fase 4 es de competencia, ¿no? Claro, sí, me refiero a eso. Más que nada porque una de las cosas que seguramente van a preguntar es el hecho de a partir de cuándo se puede arrancar, que es una pregunta que está metida en todo el mundo. La fase puede, pero tiene que, va a ser sin público, si no está autorizado el público. Sí. Hoy bien. Autorizó todas las fases, hasta la 4 incluida, que es competencia, pero al día de hoy es sin público. Bien, perfecto, quedó clarísimo. Mario y Jorge. O las 3, te salteas la 1, de repente vos yo qué sé, ponele, para el 25 de agosto terminaste la fase. Y bueno, arrancá la competencia, claro, porque te autoriza el protocolo, te lo autoriza. Está sin público, ¿no? Claro, bien, perfecto. Sí, quedó clarísimo. Perdón, ¿me permitís un consejo? La palabra. Guillermo, no sé si anda por ahí todavía. Hace rato que pidió la palabra. Sí, acá estoy. Yo creo que es importante porque le sirve para todos, Jorge. Creo que es importante porque le sirve para todos. En base a la pregunta que hizo Roberto, me parece que le sirve a todos para marcar la responsabilidad de cada uno. Es que si hay alguien que quiera hacer competencia, a partir del lunes puede entrar a hacer competencia a partir del lunes. El tema es que OFI no recomienda eso. ¿Por qué no recomienda eso? Porque espera que cada fase haya 15 días para ir viendo a ver si no tenemos ningún tipo de caso. ¿Qué quiere decir? Que si mañana empieza alguien en la fase 3 y llega a haber un caso y puede haber un foco, ya ese equipo no está siguiendo los lineamientos de OFI. Porque OFI no está obligando, pero sí está diciendo de qué manera se puede hacer mejor para no llegar a los distintos contagios, que es importante esos 15 días de incubación y de lo que nosotros nos basamos en otro. Entonces, ¿está bien? El lunes se puede ir y hacer un campeonato, todo bárbaro, pero tengamos en cuenta que no es lo recomendado. Pero desde el punto de vista técnico, para la Secretaría Nacional de Deporte, no hay ningún tipo de problema porque ya autoriza jugar con pelota y hacer contacto. ¿Está claro, Roberto? Sí, quedó clarísimo. Y lo último es, cuando hablamos de la declaración jurada, ¿es la que aparece al final del protocolo? Sí. Bien, perfecto. Gracias. Al final del protocolo, perdón, junto con el protocolo. Creo que van a ser cosas diferentes. Bien, porque a mí el protocolo que me llegó, el protocolo de OFI-AUF, tiene en la última hoja como una especie de cuestionario, a ver si que dice fiebre, tos seca, tos productiva, dificultad para respirar, todo eso, es ese, que siempre es sí o no. Tendría que fijarme ahora acá cómo es el encabezamiento.
¿Qué dice? Declaración jurada, fecha, listado, asistencia, nombre, apellido, teléfono, arriba firmante, no tener fiebre, no tener tos seca, no tener dolor de garganta. Ah, bien, bien. No, es un... tengo entendido que Ofi lo mandó en una circular con dos. Bien, bien, bien. Sí, lo reviso porque a mí me llegó el material, pero lo termino de revisar. Muy bien, por mi parte. Alejandro García, ¿puede ser? ¿No? Bueno. Jorge, tengo una consulta. Sí, adelante, por favor. ¿Quién pide la palabra? Adelante. Senociaín de Vergara, hace rato que estaba esperando, Jorge. La consulta para ti, Jorge. Viste que nosotros estamos en 33, que es un departamento que hoy está con una situación más complicada, ¿verdad? Si bien hay un lineamiento a nivel departamental y nacional, más bien para sacarle la duda a los clubes que me están consultando, ¿no? ¿Hay alguna recomendación para los departamentos que tienen brotes como el nuestro, de la CENADE, en caso de suspender o de postergar más allá del 13 de julio la fecha del inicio de la primera etapa? A ver, en una parte del protocolo dice que serán las autoridades departamentales las que monitorearán y podrán enlentecer o acelerar de acuerdo a la problemática de cada uno. Yo supongo que en el protocolo 33 habrá que enlentecer, serán las autoridades departamentales, y por eso hablamos al principio de la responsabilidad. En el caso 33, sabiendo que tienen un foco importante, bueno, conectarse con las autoridades departamentales y preguntar si este protocolo, que salió a nivel nacional, que salió para todo el interior, es para OFI, para el fútbol amateur, si, dada la circunstancia especial que tiene 33, pueden empezar la actividad tal cual lo dice el protocolo, o la autoridad sanitaria les dice, no, muchachos, den 15 días para arrancar, ¿no? Digo, en el inicio del protocolo está establecido de que serán las autoridades departamentales las que, en última instancia, monitorearán y darán, enlentecerán o no la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Responde tu pregunta? No, la pregunta era más bien para sacarnos dudas, porque había gente que estaba preguntando. Nosotros creíamos que era de esa forma. Es más, pasa que tampoco el foco es en todo el departamento, ¿verdad? Es más bien concentrado en la capital. Pero la idea era regirse por la autoridad de nivel departamental y tener claro eso. Muchas gracias. Perfecto. Yo tengo consulta o sugerencia. Bueno, sí, Manuel, adelante. No, una consulta, buenas noches, de la Liga de Salto, de la Liga de Fútbol Salteña. Estaban hablando recién de una declaración jurada de no enfermedad, ¿no? Con el tema de la sintomatología, calculo que mi pregunta va para Luis, más que nada, Luis Camargo. La pregunta es si no es necesario también tener un listado de las personas que van a concurrir a cada entrenamiento, ¿tá? Como similar a una lista de colegio, de liceo. ¿tá? De asistencia. Asistencia, exactamente. Asociada además a preguntas sobre cosas clínicas, o sea, sobre síntomas clínicos de cada jugador o de cada participante. Me parecía que es importante eso tenerlo, porque nos va dando también una idea de cada jugador y de parte del cuerpo técnico de lo que puede llegar a ser síntomas precoces de la enfermedad. No sé si está previsto o está previsto solo la firma de una declaración jurada al inicio de los entrenamientos y después al inicio de fase 3, por lo que entendí en tema de competencia. Sí, está bien, Manuel, la pregunta, pero viste que en una parte del protocolo menciona que se va a tratar en lo posible que no vaya nadie ajeno de lo que es el cuerpo técnico, los técnicos y directivos. Sí. Que el cuerpo técnico, técnicos y directivos deberían de pasar todos por esta declaración jurada. Entonces, lo que se aconseja es que no vaya nadie de afuera.
Si por ahí, bueno, alguien de afuera habría que hacerle también, porque todo acá tiene un sentido, tiene un objetivo. Y el objetivo, nuevamente repito, la trazabilidad y el no contagio, la no exposición. Por lo tanto, en el protocolo mismo está diciendo de no tener esa gente de afuera que tú estás diciendo que de repente habría que tenerla. No sé de qué etapa me estás hablando, pero en todo esto que estamos hablando, entendemos que debería estar solamente la gente comprometida, la de las prácticas. No puede haber gente ajena a lo que es el cuerpo de entrenamiento. Ahí va. Comprendo perfectamente eso. Mi pregunta era, te la divido en dos, entonces. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, y entendemos más fácil. Ahí va. Por ejemplo, en el cuerpo técnico del seleccionado de salto, los participantes de los entrenamientos no siempre son los mismos. ¿tá? Llamale jugadores o llamale parte del cuerpo técnico importante, ya sea por trabajo o por alguna otra causa. En esos casos, en eso se basa básicamente mi pregunta, o sea, si no es necesario tener un listado con la gente que participó, y gente, hablo de cuerpo técnico, de jugadores, ¿tá? De cada práctica puntual. Por ejemplo, si el lunes comienzan los entrenamientos, ¿tá? No tendríamos que tener un listado exacto de las personas que fueron, ¿tá? A ese entrenamiento. Estamos hablando de lo permitido, ¿tá? Como te dije, jugadores y cuerpo técnico. Asociado además a una planilla donde podamos relacionados con la enfermedad. Sí, no sé si lo más prolijo posible, sí. Lo que pasa es que no me imagino tanta rotación, pero en el caso que haya una rotación, el que entra, digamos, adentro de esa lista que no estaba antes, tiene que pasar por los mismos pasos que lo hicieron los primeros. Y si ya al tener la declaración jurada, ya tenés esa planilla que tú decís. Pero si además de eso se hace una planilla de seguimiento, es mucho mejor, claro. Claro, sí, estoy de acuerdo. Mi idea, nosotros desde la Liga venimos trabajando hace rato en tema protocolo, y venimos leyendo y analizando, incluso se formuló uno de forma particular, en el cual yo sugería eso, el tema de tener una planilla con los actores y con síntomas, pero que sea diario y no que sea una única declaración jurada donde diga que está libre de síntomas, ¿tá? Y que quede por eso, porque creo que estamos todos de acuerdo que esto es una enfermedad bastante dinámica, ¿tá? Y muy sintomatológica, por ende me parece que lo importante también ahí es además de generar una declaración jurada al inicio, ¿tá? de los entrenamientos, ¿tá? Hacer el seguimiento de cada jugador, que sea de cada jugador y el cuerpo técnico, asociado a preguntas también del núcleo familiar, que es importante tenerlo en cuenta. Llamale síntomas, llamale viajes, llamale contactos posibles. Sabemos que los jugadores de la Liga de OFI, los amateurs, tienen trabajo, o sea, trabajan además de jugar al fútbol. Entonces me parecía que era necesario realizar eso. Nosotros vimos lo básico. Lo que más se puede hacer nunca está de más. Estoy de acuerdo contigo. El tema es lograrlo, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo. Lo que yo había planteado era eso, ¿viste? Hacer un formulario diario, ¿tá? En donde aparezca el nombre de cada jugador, ¿tá? En su hoja particular, y bueno, y los días que va a entrenar, ¿tá? Poniéndole un tic como una asistencia, y obviamente que al ingreso al campo o al estadio, lo que fuere, del lugar de entrenamiento, además de tomar la temperatura, que sabemos que es una medida fundamental, porque de la enfermedad, una de las manifestaciones más precoces es la fiebre, ¿tá? Y además de eso, a interrogarlo de manera clínica, ¿tá? Y bueno, y ahí ir despistando probables casos, incluso hasta, yo te diría que si tiene síntomas de gripe o de un resfrío común, ya ahí lo podrías enviar para la casa. Sí, claro. Hay una pregunta de Aldo Esteves, de Flores, de la Liga de Flores, que dice ¿quién controla y fiscaliza el cumplimiento del protocolo y a quién corresponde? Digo, no va a haber una policía sanitaria atrás de esto. Nadie va a salir cancha por cancha a ver si se está cumpliendo o no. Pero sí, ustedes son referentes sanitarios de la liga y cada club va a tener su referente sanitario
a quienes ustedes le van a comunicar todo esto que escucharon hoy. Digo, y en caso de que pase algo, Dios quiera que no, el referente sanitario va a tener que responder a algunas preguntas, sin duda. Hay un jugador que dio positivo. Bueno, a ver, ¿a cuántas prácticas vino? ¿Qué día vino? ¿Quién estuvo en esa práctica? Usted le hizo el cuestionario de las preguntas, si tenía fiebre, si no tenía fiebre, si había estado en contacto con alguien, si en la casa había alguien con fiebre, etcétera, etcétera. Digo, y va a tener que responder esas preguntas. O sea que por eso hablábamos de la responsabilidad. Nadie va a salir a fiscalizar ni a revisar club por club, digo, si se está cumpliendo o no con el protocolo. Nosotros no estamos para eso. Pero sí, si llega a pasar algo, esa persona va a tener que responder, ¿no? El referente sanitario de ese club va a tener que responder, y como decía Manuela Zambulla recién, cuanto más claro tenga todo, mucho mejor va a ser para ver la trazabilidad y para ver quiénes son los posibles contagiados, qué actividad desarrolló dentro de la institución, dónde se puede haber contagiado, etcétera, etcétera. Digo, sería lamentable que pasara eso y que no hubiera un respaldo atrás de la actividad que realizó esa persona en ese club, ¿no? Digo, por eso hablábamos al principio de la responsabilidad. Somos todos responsables, así como entramos a un comercio y nos ponemos el tapabocas, o como entramos al banco y nos ponemos el tapabocas, digo, nos lavamos las manos más frecuentemente que antes, etcétera, etcétera. Bueno, esto también es parte de esa nueva normalidad. Y somos nosotros, actores del fútbol, los que tenemos que velar para que, si pasa algo, tengamos la mayor información posible para dárselas a las autoridades y que las autoridades actúen en consecuencia. Pues si pasa algo y vienen las autoridades y dicen, bueno, este jugador, no sé, vino la semana pasada, sí, vino un día a practicar o 2 o 3, no me acuerdo. ¿Dónde está el referente sanitario? El que tenía que hacerle la pregunta antes de entrar a la práctica, si tenía fiebre, si no tenía fiebre, cómo estaba, etcétera, etcétera. Digo, es responsabilidad de todos. Esto se trata de responsabilidad. No va por otro camino, digo, no va por otro lado, no va por el lado de la fiscalización, de la inspección o de la sanción. Digo, creo que si pasa algo, perdemos todos. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Y creo que Manuela Zambulla lo decidió bien. Digo, más información, cuanto más planillas lleguemos, y más anotaciones tengamos, mejor. Y cuanto más preguntas les hagamos y controlemos, mejor va a ser, porque si pasa algo, lo vamos a poder cortar inmediatamente. Va por ahí el tema, me parece. Creo que está medio avanzada la hora ya, no sé si hay alguna pregunta importante, digo, de cualquier manera el viernes vamos a estar otra vez a las 6 de la tarde, vamos a arrancar con los participantes. Tuvimos 80 participantes, o sea que creo que estamos... la última. Pero tenemos 80 participantes, o sea que el viernes a las 6 de la tarde vamos a hacer otra reunión similar a esta. Si quedan dudas y esto, digo, o surgen dudas entre hoy y mañana, el viernes podemos seguir charlando. No sé, Mario, si tú dispones otra cosa. Bueno, muy bien. Estoy de acuerdo, Jorge. Si queda algo, probablemente que todo aquel que participó hoy lo pueda hacer nuevamente el viernes. Simplemente quería, de alguna manera, presentarles a quien representa el fútbol amateur en el Uruguay, al consejero Freddy Diano, para que lo salude y seguramente va a estar, como todos nosotros, a la orden. De mi parte, un placer y también reiterarme a la orden. Freddy Diano, si está por ahí, sería un saludo y pronto. Está sin audio, Freddy. No tenés audio, Freddy. Bueno, sí. Bueno, gracias, Mario. Como Mario les dice, soy consejero por el y junto con Luis Camargo somos los representantes de OFI ante el Consejo del Fútbol Amateur.
hemos trabajado desde un principio en el protocolo, nos integramos junto con el presidente y con Jorge Ortiz, el secretario, y armamos un grupo que trabajó y se hizo un protocolo que, bueno, ustedes ya se enteraron que finalmente nos vino otro que agilitó la posibilidad de volver a la práctica del fútbol. Y bueno, había notado por acá una serie de cosas, pero Jorge me ganó de mano ahí, las dijo, así que yo estaría reiterando cosas que dijeron, pero indudablemente esto es un inicio. Apelamos a la responsabilidad de todos, acá no hay manera de fiscalizarlo ni de estar controlando que se lleve adelante y que se ajuste al protocolo, pero es una responsabilidad, como dijo Jorge hoy, de todos. Y indudablemente que queremos, una vez que se inicie, no tener un traspié y tener que volver a centrar. Acá, si queremos terminar jugando al fútbol, no sé si en septiembre, octubre, cuando sea, indudablemente que tenemos que cuidarnos entre todos. No es una garantía, no es un 100% de seguridad de que si nos ajustamos a este protocolo no vamos a contagiarnos o no vamos a ser contagiados, pero sí va a minimizar las posibilidades de tener un contagio. Yo agradezco a todos, a la mayoría, como decía Mario, yo estoy en la misma posición, no los conozco, bueno, pero, ni que hablar que estoy a las órdenes para lo que ustedes entiendan conveniente. Le mando un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Bueno, gracias a todos. De pronto nos vemos el próximo viernes. Así que, como ya le dije, un gran placer. Buenas noches y a las órdenes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Aeropuerto. Corta, ¿eh? Muchas gracias a todos. Estamos finalizando la reunión, entonces, si hay dudas, el viernes a las 18 arrancamos con la segunda capacitación, que va a ser igual a esta, pero están invitados si quieren volver a participar, no hay problema. Buenas noches para todos.